Muy buenos días, que Dios les bendiga a todos en esta mañana. Damos gracias al Señor que una vez más estamos aquí para compartir la reflexión en su palabra. En esta mañana el devocional, tiene una pregunta. ¿No eres tú Dios? Y el texto lo leemos en 2 de Crónicas 20, del 1 al 13. Y dice así: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han estado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jeiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. La palabra de Dios, que el Señor la bendiga en nuestros corazones. Dice así el devocional:
Mi familia estaba enfrentando una situación difícil, de las que cambian la vida, cuando nos reunimos alrededor de la mesa para orar. Comenzamos leyendo sobre el momento en que el rey Josafat confrontó a un enemigo formidable y se sintió como si no tuviera escapatoria. En su oración el rey planteó la pregunta: ¿no eres tú el Dios del cielo? Al considerar esa pregunta sentí el deseo de comenzar nuestra oración diciendo: ¿quién como tú, Señor Dios Todopoderoso, rodeado de poder y de fidelidad? Salmo 89:8. Entonces mi nuera oró diciendo: ¿no eres el Dios que cerró la boca de los leones y salvó la vida de Daniel? Daniel 6. Mi hijo añadió: ¿no eres el Dios que alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces? Mateo 14, 13 al 21. Nuestra fe se despertó y continuamos alrededor de la mesa recordando ejemplos bíblicos de la intervención de Dios en la vida de las personas. Nos llenamos de paz. Cuando mi familia y yo recordamos esos momentos, sabemos que Dios estuvo con nosotros. En respuesta a la pregunta: ¿no eres el Dios?, estamos de acuerdo. Así es nuestro Dios. Y dice la oración: Señor, gracias por estar con nosotros en los tiempos difíciles. Te alabamos por quien eres. Amén. El pensamiento para el día es: Dios es siempre fiel. Dios es siempre fiel. Bueno, esta es una situación en la que quizás muchos de los que escuchan nos hemos encontrado en algún momento de nuestra vida. Decimos en Cuba: fulano está entre la espada y la pared. Un dicho para decir: no tiene escapatoria, no tiene a dónde ir. Está destinado a morir de todas maneras porque no puede sobrepasar la pared y tiene una espada al frente. Son situaciones de las que llamamos imposibles, en las cuales nos sentimos definitivamente impotentes, incapaces de hacer absolutamente nada para salir de esas situaciones. Nos sentimos desesperados, abrumados, atribulados. Ya no podemos coordinar los pensamientos, ya no podemos obrar o actuar con sabiduría en la plenitud de nuestros 5 sentidos y estamos al borde de la locura. Yo creo que de alguna manera y en alguna medida cada uno de nosotros nos hemos encontrado en situaciones de esta naturaleza, difíciles, imposibles. Y como es el testimonio de la persona que escribe, ellos estaban viviendo una situación difícil, como él mismo dice, de vida o muerte, que cambian la vida. No nos revela el autor qué situación fue, pero lo que sí encontramos en su testimonio es que al compartir los pensamientos de la Escritura, al compartir estos pasajes, estas declaraciones de fe de estos personajes, ellos encontraron fortaleza en la palabra de Dios y pudieron eventualmente superar la crisis, porque no dice que después ellos pensaban en aquel momento y podían afirmar el pensamiento de que su Dios es el Dios todopoderoso, al Dios para quien no hay absolutamente nada difícil. No hay nada imposible para Dios, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y esta familia encontró en la palabra de Dios la fortaleza que necesitaba. Josafat, este rey de Judá, se encontró en una situación difícil, de esas que son imposibles.
de enfrentar y superar con los recursos humanos, con las fuerzas humanas. Esta multitud de estos ejércitos los superaban en todo, en número y quizás en armamentos. Era imposible que Josafat pudiera enfrentar con sus fuerzas y sus recursos a esta multitud y vencer. Con razón la Escritura dice que él, al recibir la noticia, tuvo temor. Quizás más de uno diría, bueno, mira, aquí Josafat no tenía fe porque tuvo temor. Nada más humano que experimentar el temor eventualmente en nuestras vidas. El temor es algo que tendremos que enfrentar en algún momento de nuestra vida, porque somos seres humanos. Y ante la amenaza y el peligro inminente podemos sentir temor. Lo que sería contraproducente es que nos encerremos en esa situación de temor, de manera que el temor nos inmovilice, nos paralice, para que nosotros tomemos acciones de fe. Nehemías tuvo temor cuando se dirigió a su tierra para reconstruir los muros de la ciudad. Lo amenazaron de muerte y tuvo que enfrentar a Gesem el árabe, a Sanbalat, a Tobías, a toda esa gente que pedían su cabeza. Y él tuvo temor, pero no abandonó la empresa. No abandonó los propósitos que le habían llevado a Jerusalén. Porque el verdadero valor, amados hermanos y amigos, no está en la ausencia del temor, sino que aún cuando sintamos temor, nos mantengamos en el cumplimiento de nuestro deber, haciendo lo que Dios quiere que hagamos, aunque tengamos temor. Pero la fe se sobrepone al temor. No es que lo quite y lo anule, pero nos permite confiar en Dios aún en las situaciones más difíciles, más atemorizantes para nosotros, y nos permite seguir parados firmes para hacer la voluntad de Dios. Bueno, Josafat tuvo temor, como cualquiera de nosotros puede tener. Pero además de sentir temor, Josafat se puso en pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén, dice, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y Josafat entonces hace una oración hermosa, una oración poderosa al Dios de los cielos. Y Josafat le recuerda a Dios sus promesas, los hechos portentosos que Dios había hecho. No nos confundamos ante la entonación que podamos darle a esta pregunta, y algunos pudieran interpretar esto mal. ¿No eres tú el Dios? Josafat no está hablando así. Josafat no está en ninguna manera desafiando a Dios. Simplemente cuando él dice que si él no es ese Dios que había hecho esas maravillas en medio de su pueblo, es recordando quién era Dios. Recordando que Dios, en los momentos más difíciles y comprometedores para ellos, nunca los había abandonado. Y que había dado la promesa de que en ese lugar, oigan qué hermoso versículo 9, en el santuario donde está su nombre, dice, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Gloria sea al nombre del Señor. La confianza de Josafat estaba en la misma promesa de Dios, y que serían escuchados cuando en el santuario ellos elevaran esas oraciones, esas plegarias, esos ruegos al Dios Todopoderoso. Y una razón fundamental, hermanos, estaba en juego: el nombre del mismo Dios, porque Él había puesto su nombre
en aquel santuario. Pensemos por un momento que cuando Dios está dispuesto a hacer algo poderoso en medio de nuestras situaciones imposibles y de crisis, es por amor a su nombre. Más que todas las cosas, el nombre, la reputación de Dios, digamos, en alguna manera, está en juego. Y Él no va a dejar de escuchar nuestro ruego, nuestra plegaria. Cuando eventualmente nos sintamos impotentes ante las circunstancias que nos rodean y que atentan en contra de nuestra fe, de nuestra integridad, aún de nuestras vidas físicas, Dios es fiel y Él siempre va a escucharnos en cualquier contexto en que nosotros nos volvamos a Él. Una cosa es sentir temor y no volvernos a Dios, sino tratar de resolver los asuntos con nuestras propias fuerzas o sumergirnos completamente en la derrota. Pero otra cosa es sentir temor y dirigirnos a Dios, invocar su nombre y ponernos en sus manos, confiando en que solamente Él puede ayudarnos. Esa es la verdadera situación en la que debemos nosotros pensar. Podemos sentir temor, pero busquemos a Dios. Aquí, bueno, para no hacerle muy larga la historia, saben todo lo que sucedió y vino este hombre y le habló a Josafat, le habló al pueblo y les aseguró que la victoria estaría con ellos, que Dios estaría con ellos, que la lucha o la guerra no era de ellos, era de Dios. Aquellas naciones estaban desafiando a Dios, porque como Josafat recordó en la promesa, esa tierra tú nos las diste, tú nos trajiste, y ahora esta gente a los cuales le perdonamos anteriormente, ahora vienen a sacarnos de aquí. Entonces el Señor, tranquilo Josafat, esta guerra no es tuya, porque tú no la puedes librar, tú no la puedes vencer. Esta guerra es mía. A mí es a quien están desafiando. Y Josafat, después de haber tenido consejo con el pueblo, me imagino que allí los dirigentes, ¿verdad?, de Israel, junto con el pueblo, entonces llegaron a un consenso y pues dijeron, bueno, vamos a hacer tal cosa. Y nos vamos a sorprender de qué fue lo que sucedió. Dice el versículo 21, y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Dios, porque su misericordia es para siempre. ¿Se imaginan qué habrán pensado algunos allí? Si es que no todo el pueblo estaba en consenso, quizás uno más que otro dijo, bueno, pero nosotros esperábamos otra cosa. Pero, ¿qué hacen estas gentes vestidas con las ropas sagradas y con los instrumentos y para alabar a Dios? Este no es el momento de alabar a Dios, es el momento de guerrear, es el momento de ir y confrontar al enemigo con las armas, con la fuerza que tenemos. Y a Dios nos dijo que iba a estar con nosotros, pues vamos a vencerlo. Pero tendremos que usar nuestras armas, tenemos que estar allí. Y un momento, habrá dicho Josafat, estas son las direcciones que Dios nos ha dado, este consenso hemos llegado, y se pusieron nada más y nada menos, hermanos, que a alabar el nombre del eterno Dios de Israel. Dice el versículo 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Las mismas emboscadas que habían preparado para Judá fueron el pozo donde ellos cayeron.
Dios hizo algo extraordinario, quizás confundió a aquellas personas y entre ellos mismos se dieron muerte y no quedó nadie. Después el pueblo de Judá recogió el botín, una liberación inesperada, de una manera inesperada. Miren, hermanos, definitivamente nosotros no debemos usar estas cosas como ecuaciones o como fórmulas. No quiere decir que ahora que usted esté en una situación difícil y usted empiece a cerrar los ojos y a decir alabanza, 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 bendito sea tu nombre, pero con el fin de que Dios haga algo, queriendo hacer esto, funcionar como 2 más 2 es 4, 6 y 4, 10, no. Pero cuando la alabanza sale de lo más profundo de nuestros corazones y alabamos a Dios, no para que nos libre, sino porque Él es digno de alabanza, porque realmente nosotros hemos recibido la revelación de Dios en nuestros corazones, hemos recibido la revelación de su plan redentivo en Jesucristo, hemos alcanzado la salvación de nuestras almas, hemos tenido el perdón de nuestros pecados y estamos dirigiéndonos hacia la vida eterna. Entonces nosotros tenemos motivos más que suficientes para alabar a Dios, aun cuando no hubiéramos o no tengamos evidencia de muchas obras portentosas en nuestras vidas. Le alabamos por lo que Él es. O sea, Dios es digno de alabanza porque es Dios, porque es el eterno, porque es el creador, el sustentador de todas las cosas, porque es el santo, el todopoderoso, y todos esos nombres que hay para Dios. Y muchas otras cosas que desconocemos de ese ser maravilloso, porque Dios no se ha revelado plenamente a nosotros. Se ha revelado en la medida que ha sido necesaria para que nosotros les conozcamos, le amemos y vivamos para su gloria y alabanza. Pero hay muchas cosas que nos son ocultas todavía. Pero tenemos suficiente conocimiento de Él como para alabarle a pesar de las circunstancias en que estemos. Y eso hizo el pueblo, alabó a Dios ante la amenaza evidente de un ejército muy superior a ellos. Y cuando ellos alabaron al Señor, entonces aquella gente se destruyeron a sí mismas, unos con otros. Tenemos que aprender a alabar el nombre del Señor bajo toda circunstancia. A veces, y lo reconocemos, hermanos, no hay ni siquiera la fuerza para abrir nuestros labios cuando estamos en una situación de congoja, en una situación que nos oprime, donde estamos tristes, estamos ansiosos, estamos confundidos, no sabemos qué hacer ni a dónde ir, como dijo Josafat, mas a ti volvemos nuestros ojos. Es probable que nos hayamos encontrado o nos encontremos eventualmente en una situación así, pero nunca desistamos. Volvamos nuestros ojos a Dios y alabémosle. Reconozcamos su grandeza, su poder, su gloria. Frutos de labios, como enseñábamos el otro día, que confiesan su nombre. Sacrificio de alabanza, porque como decía, quizás nuestros labios ni siquiera se quieren abrir, no tenemos la fuerza. Pero aunque sea en su mente, comience a alabar el nombre de Dios. Y luego intente con palabras y luche en contra del estado de ánimo y sobrepóngase y alabe el nombre de Dios. Y no nos sorprendamos cuando Él entonces haga maravillas en medio nuestro. Porque Él está más que dispuesto para obrar poderosamente en medio nuestro. Pero aquí, hermanos, es donde nosotros tenemos que hacer una reflexión seria en la palabra de Dios, en su revelación. Tenemos que entender una cosa: los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios.
nuestros caminos no son sus caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, son sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más que nuestros caminos. Por eso es que nunca podremos nosotros hacer funcionar estas cosas de una manera mecánica o con un poder mágico de cuando repito o digo algo, Dios está comprometido para hacer lo que yo digo, lo que yo creo. Él ha prometido estar con nosotros, Él ha prometido liberarnos de muchas cosas y quizás nos ha librado de tantas cosas que ni siquiera nosotros sospechamos. Pero Dios no ha dicho que siempre lo hará. Y esto puede ser chocante y puede ser para algunos algo que no quieren escuchar. Es cierto que las emociones a veces nos engañan y cuando tenemos a alguien muy querido, un ser querido, un familiar que está enfermo y está para morir, nosotros que queremos hacer funcionar estas cosas y a veces hasta declaramos, pero no. Porque usted declare o confirme o haga lo que quiera hacer con sus labios en nombre de la fe, no necesariamente va a poner a Dios en un compromiso con usted o conmigo para hacer lo que nosotros pensamos. Porque nuevamente, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Dios es sabio y Él sabe definitivamente lo mejor para nuestras vidas. No cuestionemos la sabiduría del Eterno cuando se lleva a alguien prematuramente para nosotros. No, Él sabe lo que hace. Y nosotros tendremos que entender eso y decir, Señor, aunque sea tragando en seco, un nudo en la garganta, digamos, gracias, Señor. Bendito tu nombre que diste y quitaste. Porque tú siempre serás el Dios digno de honra, gloria y alabanza. Yo sé que estas cosas se oyen muy bien, suenan muy bien y son difíciles de poner por obra en el momento de la verdad. Pero es lo que la Escritura nos enseña. Dios pudo librar a muchos y lo hizo. Libró a los 3 jóvenes hebreos del foso del horno ardiente. Y libró a Daniel en el foso de los leones. Pero Dios no libró a muchos otros profetas que murieron apedreados. Dios no libró a sus apóstoles, que casi todos murieron por causa del Evangelio. No, los libró en su forma, en su manera, ¿verdad? Pero no quizás como algunos estaban esperando. Señor, quizás la iglesia oraba, permite que nuestro hermano Pablo, ya anciano, sea liberado y que él venga otra vez a nosotros. Tú sabes cuánto ha hecho por ti, cuántas iglesias ha fundado, la sabiduría, Señor, que él tiene, que él necesita seguir escribiendo. Llegó el tiempo para Pablo y tuvo que morir decapitado. En otra ocasión, cuando oraron por Pedro, el Señor liberó a Pedro de la cárcel. Y ni siquiera estaban creyendo, porque cuando Rode salió a la puerta y vio que era Pedro, después no querían creerlo, ¿verdad? Estaban orando por Pedro y sin embargo cuando Dios libera a Pedro, no lo creían. Bueno, Él tiene el poder para hacer lo que Él quiere. Y lo hará siempre, hermanos. Y nosotros no debemos transigir, tenemos que seguir esperando lo mejor de Dios y confiando en Él. Definitivamente Él no se va a ofender porque nosotros le digamos humanamente, Señor, esto es lo que queremos, esto es lo que pedimos. Pero recordemos las palabras del Señor Jesús, que para algunos son destructoras de la fe, para nosotros son evidencia de la más grande fe que puede existir. Pero no se haga como yo, sino como tú, Señor. Que sea tu voluntad y no la mía. Hermanos, tenemos situaciones de esta naturaleza en nuestras vidas en el día de hoy. Hay algunas personas que están entre la vida y la muerte. Y entre ellas
nuestro amado hermano Bobby Villarreal, un miembro de nuestra iglesia, un hombre al cual amamos con todo nuestro corazón, y a su familia, evidentemente, la hermana Esmeralda Aldana, sus hijos, que también están sufriendo en este momento. Nuestro hermano fue llevado ayer en la mañana para el hospital porque no podía respirar. Resulta que tienen el diagnóstico de neumonía doble y también dio positivo al COVID-19. Estamos esperando un milagro. Estamos pidiendo a Dios que tenga compasión y misericordia de él y de su familia, porque la hermana y sus hijos están esperando los resultados de la prueba que le hicieron a ellos el domingo. Así tenemos también a este familiar de nuestra hermana Olga Padilla y Emanuel Padilla, a Jesse Rocha. Y la lista pudiera hacerse muy larga, pero estos nos tocan porque son miembros de nuestra iglesia, familiares de nuestros hermanos, y estamos consternados, estamos pidiendo a Dios su gracia y su misericordia, su poder sanador sobre sus vidas. Pero aunque duela y me cueste trabajo decir esto, hermanos, Dios puede llamar a Bobby a su presencia. Dios puede llamar a Jesse a su presencia. Y no debemos nosotros cuestionar esto. Quiera el que no, que Él en su misericordia extienda la vida a estas familias. Sabemos en el caso de nuestra hermana Esmeralda, por ejemplo, las situaciones humanas que nosotros pensamos, pues a nosotros se nos haría imprescindible que Bobby esté vivo. Y eso esperamos, ¿verdad? Que Dios nos escuche y se compadezca. Pero no estemos pensando de que el Señor tiene que hacer lo que nosotros queremos que haga. Oremos para que la gracia de Dios se manifieste de alguna manera y haga que todo esto sea de bendición para toda la familia, para toda la iglesia. Porque, repito, nos toca bien fuerte. Porque es un hermano, miembro de nuestra iglesia. Y estamos confiando en Dios y pidiendo a Dios que Él tenga misericordia. No sé, quizás haya más personas que están en una situación así, entre la vida y la muerte, o una situación X que se sale de su control, que no tienen la fuerza, los recursos para enfrentarla. Confiemos en que el Dios de Josafat es el Dios nuestro. Y también hagamos legítimamente esta pregunta. ¿No eres tú, Señor, el Dios que abrió el mar rojo? ¿No eres tú, Señor, el Dios que alimentó providencialmente a su pueblo en el desierto? ¿No eres tú, Señor, el Dios que ha creado los cielos y la tierra? Pero en el buen ánimo de recordar a Dios que nosotros sabemos quién es Él y que Él es hacedor de maravillas. Recuerden, la pregunta no es un reclamo. ¿No eres tú el Señor que hizo esto y lo otro? Y ahora mira cuál es la situación que estamos. Y no. Sino reconocer a través de nuestros labios la grandeza, el poder, la gloria y la majestuosidad, el amor y la misericordia de nuestro Padre. Porque eso es algo importante. Ese Dios todopoderoso es nuestro Padre amante, que nos ama y nos cuida y nos protege. Él hará lo mejor para nuestras vidas. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre todopoderoso, tú eres el Dios, definitivamente, el único Dios verdadero. Como cada judío dice cada mañana, escucha, oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Tú eres el único Dios verdadero y en ti confiamos. Y estamos seguros, Padre, que harás lo mejor para nosotros,
porque tú eres bueno. Aún es posible que satisfagas algunos de nuestros deseos, como lo hiciste allí con Ezequías, que se volvió a la pared y pidió que le extendieras la vida y en tu gracia le diste 15 años más. Todas estas cosas son posibles y nosotros solamente nos limitamos a orar, a creer que tú estás en cada uno de estos asuntos y a creer que tú harás lo mejor. Por eso intercedemos en esta mañana, Señor, por estas peticiones de todos los días y rogamos por la salud de nuestros hermanos enfermos. Queremos interceder de una manera muy especial en esta mañana por nuestro hermano Bobby Villarreal. Señor, quien ha sido víctima de este COVID y tiene además la complicación de la neumonía doble. Pero nada es imposible para ti, Señor. Y nosotros, los hermanos de la iglesia, y quizás los que nos escuchan, que se quieran unir a nuestro sentir, estamos deseando que tú intervengas y tú levantes a Bobby y él pueda salir de esta situación y podamos luego todos bendecir y glorificar tu nombre por esta obra poderosa, Señor, de sanidad en la vida de Bobby. Te pedimos en esta mañana la fortaleza para nuestra hermana Esmeralda y sus hijos, que tú les abraces, que tú les acaricies y traigas consolación a sus corazones, Padre amado. Permite que los exámenes realizados a ellos hayan dado negativos, Señor, y restaura completamente a esta familia en todos los órdenes, física y espiritual y anímicamente también, Señor. Descansamos en ti, confiamos en ti. Rogamos por Jessy Rocha y te damos gracias porque hubo un adelanto en su salud y ha mejorado. Y esperamos en tu bondad infinita de que tú restablezcas su salud completamente, Padre. Así rogamos, Padre Santo, por todas las operaciones pendientes, como nuestra misma hermana Esmeralda, nuestra hermana Mariquina, para que tú, Señor, te glorifiques, trayendo a ellas, Padre, la bendición de la restauración de su salud. Oh, mi Dios amado, y pedimos también por cualquier otra necesidad de cualquier naturaleza que mis hermanos estén necesitando. Te ruego, Dios, que la fe nos falte y podamos seguir confiando y esperando en ti. Abre puertas para el que la necesita de empleo, Señor. Oh, Padre, suple el pan en la mesa del necesitado. Dios Santo, Padre, rogamos por nuestra iglesia también, Señor, que tú permitas que podamos trabajar en armonía, en un solo propósito, una sola visión, poniendo, Señor, todo nuestro grano de arena para que tu obra vaya adelante. Gracias te damos en esta mañana, Padre, por tu fidelidad. Pedimos también, Padre, como supimos ayer, por la esposa de nuestro hermano Rubio, que ha de ser intervenida quirúrgicamente. También pedimos en el nombre de Jesús que asistas a tu sierva, que todo pueda salir bien, Señor, con esta operación y todos los resultados sean negativos. Te pedimos también, Señor, por nuestra hermana pastor Marta Coronado, Carrasquillo Coronado, que también ha de ser intervenida quirúrgicamente, Padre. Ella está esperando en ti, confiando en ti, la ponemos en tus manos y rogamos que esto sea una bendición, Señor, para su vida y para la de todos. Rogamos, Señor, que seas con la nueva obra que ha comenzado, que tú permitas que esta nueva congregación pueda florecer, pueda crecer para gloria tuya y tú revistas con tu sabiduría a nuestra hermana Dulce Villanueva, Señor. Oh Padre, todo esto lo ponemos en tus manos y esperamos, Padre, que seas glorificado de una manera u otra en todas estas peticiones. Guárdanos muy cerca de ti en el resto del día y que nunca olvidemos que tú eres el Dios, el único Dios digno de honra, de gloria y de alabanza por los méritos de Jesucristo y en su nombre. Amén.
La paz de Cristo sea con todos ustedes en este día, hermanos. Que Dios les bendiga.